Por si acaso, este va a ser un texto con el que vamos a trabajar, y este texto está en la sección de tercero medio, en el mismo libro, ¿ya? Para que no se sorprenda. Y necesito que partamos la base del año pasado y recién avanzamos con lo de este año. Ya, para las personas que están en la casa, comienzo a explicar ahora. Voy a abrir el chat para ver sus comentarios. Ya, ahora sí. Buenos días a todos y a todas. Comienzo la clase del día de hoy. En esta clase del 17 de marzo del 2021, vamos a trabajar a un 45% de exigencia. Eso significa que ya comenzamos a exigir más y más y más. Para la gente que se pregunta a distancia en el chat o acá, respecto a este texto y a la página, entre otras informaciones, les aviso que todo eso ya está en Google Classroom, para que usted no tenga que escribir absolutamente nada el día de hoy. Me refiero a la gente que está a distancia, ustedes sí. Para la gente que está a distancia, toda la información ya está en Google Classroom y solamente me interesa que la actividad quede clara. Así que tenemos 35 minutos para que no quede ninguna duda. Bien, objetivo del día de hoy entonces, aplicar las estrategias de comprensión lectora. Como estrategias de comprensión lectora existen muchas, hay demasiadas. Pero, en este caso en específico, vamos a aplicar las que ustedes aprendieron la semana pasada. ¿Y cuáles eran? Las etapas de la lectura. ¿Ya? Así que vamos a mandarlo por acá, mientras usted escribe rápido lo que está en la pizarra. Ya vamos a avanzar rápido. Bien, eso es lo que vamos a aplicar el día de hoy. Porque claro, es súper fácil repetir la información de vuelta. Decir, por ejemplo, que cuántas son las etapas de la lectura. Súper bien. Podemos decir que las etapas de la lectura son 3, y está el antes, el durante y el después. Todo esto como un proceso no lineal para leer textos. Obviamente, como estamos hablando de un proceso, va a significar que constantemente puedo volver a etapas anteriores sin ningún problema. ¿Qué es lo que me va a interesar de este proceso? Leer correctamente. Por lo tanto, en mi primera lectura, en mi primer intento, comenzar a realizar pequeñas acciones para retener la información. Esa es la finalidad entonces de lo que habíamos visto la semana pasada y que repasamos finalmente cuando el curso estaba completo. El desafío ahora es que usted realmente demuestre si entendió o no. Y eso significa colocarlo en práctica, de una u otra forma. Entonces, ¿vamos a colocar esto en práctica? Sí. ¿A un 100%? La verdad es que no. Porque yo sé que a usted no le sobra el tiempo y también sé que tiene muchas asignaturas más. Así que de las 3 etapas que existen, para esta actividad yo solamente voy a exigir 2. Solamente 2. Así que en este momento en su cuaderno, como usted ya escribió tan rápido y ya tiene todo lo que hizo, coloqué en la pizarra en su cuaderno, necesito que seleccione en este momento con un círculo las que va a practicar. ¿Con cuál se va a quedar usted? ¿Con el antes y el durante? ¿Con el durante y el después? ¿Antes y después? ¿Cuál va a ser su opción? En este momento, tome la decisión. Bien, tome la decisión ahora. Escoja solamente 2 etapas de la lectura, de las 3 opciones que hay ahí. ¿Por qué es tan importante? Porque voy a empezar a dar ejemplos y usted se va a concentrar solamente cuando le interese, un 100%. ¿Listo? Decisión tomada, lo escribió en su cuaderno para recordarlo después, en caso que no alcance a trabajar acá. Bien, sigamos entonces. Para todas las etapas de la lectura existen muchas actividades que yo puedo escoger. Y en cada etapa de la lectura tengo opciones en las cuales puedo utilizar internet u opciones que puedo realizar solamente con el libro. Usted escoja según su realidad. Si usted me dice que su internet no funciona, no escoja una con internet. Y así de fácil, se soluciona todo. ¿Ya?
Vamos viendo pequeñas opciones y de todas maneras, si olvidan algo de esta clase, voy a subir el video y si le da flojera ver el video, no se preocupe porque de todas maneras esto está escrito en la instrucción de Google Classroom. Coloqué con lujo de detalle lo que tienen que hacer, así que en su casa igual puede trabajar tranquilo, aunque no me haya entendido. Igual si tiene una duda, me avisa. Ya, vamos viendo. Antes de la lectura, ¿qué cosas podía hacer en el antes de la lectura? Ya, pensando que todavía no comienzo a leer. Esa es la idea. Analizar el libro. Ya, por ahí escuché. Podemos investigar. ¿Y tengo modalidad online o tengo la modalidad sin internet? Puedo investigar directamente en internet, buscar sobre el autor, buscar sobre el libro, intentar entender por qué el libro fue escrito de esa forma. ¿Cómo se le llama ese contexto? ¿Cómo se le llama ese tipo de contexto? Cuando me centro en el autor o autora. Puede revisar su cuaderno porque está ahí. Existen dos tipos de contexto. Revisar, investigar, contextualizar. Eso estamos diciendo con el grupo. A ver. Esto lo vieron con el profesor Esteban. Existen dos tipos de contexto. Lo voy a escribir acá solamente como un recordatorio y de todas formas, como tenemos una clase en común, Contexto del autor. ya, uno se enfoca. O sea, en el lectivo yo tengo analizar el ámbito. Ya no, pero no hablemos del lectivo porque si no se va a confundir toda la materia. Lo basamos solamente en el lenguaje común. Todos los textos y las personas están rodeadas por un contexto. ¿Ya ahí se ve el dibujo? Sí. Todas las personas, nuevamente, y los libros están rodeados por un contexto. Las cosas no son así porque sí, sino porque alguien provocó o influyó en que esto terminara siendo de X forma. ¿Sí, Beatriz? Obviamente sabía que usted lo sabía. Y sí, es exactamente eso. Pero lo que me importa es que usted entienda eso, que todos los conceptos que estamos viendo ahora se aplican también a las personas. Por ejemplo, si yo conozco una persona que me molesta su forma de ser, ¿yo puedo juzgarla inmediatamente? Sí. No. Sí, realmente sí puedo, pero no debería. Cuando yo me encuentro con una persona que no es de mi agrado, lo que tengo que entender es su contexto de producción, el de esa persona, porque esa persona terminó siendo así. Y si yo investigo su historial familiar, y si yo investigo sus amistades, y si yo investigo todas sus vivencias hasta el día de hoy, voy a fácilmente entender por qué esa persona se comporta así. Lo mismo con los libros. Un libro a simple vista no me puede gustar por detalles como la cantidad de hojas, por el autor, por su portada, bla, bla, bla. Pero si yo voy a su creación, a por qué terminó escrito de esa forma, lo voy a entender mejor. ¿Se entiende? Ya, ahí entra el contexto que dijo entonces de Ríos, que es el de producción. Y claramente que va a ser importante porque en ese contexto de producción existen muchos detalles, pero muchos detalles y datos free entre medio que me van a permitir entender con mayor facilidad a este autor o autora que hay detrás. Pero no es el único tipo de contexto, existe otro también, que Berrío ya lo dijo, que se enfoca en el lector o lectora, que vendría siendo ¿quién? Sí, ¿Qué vendría siendo usted? Esto también lo vimos en la clase común del día viernes. por eso cuando No, era el... si uno lee el mismo libro, pero en distintas etapas de tu vida vas a encontrarnos. Exactamente. Acá en el de recepción, así se llama el otro contexto, recepción, la persona que va a finalmente recibir esa información, pues, recibir ese libro, o finalmente va a ser, por ejemplo, mismo ejemplo, una persona que no me agrada en su actitud. Ahora no voy a analizar a la persona, me voy a analizar a mí mismo. ¿Por qué yo reacciono de mala forma cuando veo este tipo de cosas? Porque si yo le pregunto a un compañero si tal persona también le cae mal, posiblemente me diga que no le molestan ciertas actitudes. Entonces lo que yo voy a hacer en el contexto de recepción es analizarme a mí mismo.
como persona que está leyendo a otro. Con los libros lo mismo. En el de recepción voy a analizar por qué yo el libro lo entiendo de X forma. Los libros, depende de en qué momento de mi vida, o sea, cómo yo los voy a entender, depende del momento de mi vida en que esté accediendo a él. Si yo leo un texto obligatoriamente en el colegio, no me va a llegar de la misma forma que cuando lo lea siendo una persona adulta. Ayudando, no sé, a mi hijo o hija, leyéndolo por gusto, las situaciones van a ser distintas. De hecho, dígame usted, en comparación a su versión de primero medio, ¿usted piensa que ha cambiado? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. Ya. Si eso sucede a nivel de sus propias vivencias, imagínense en el caso del autor o de la autora. Es por eso que es tan importante que investiguemos detrás. Con mayor razón. Porque si eso pasa con nosotros, imagínense con la persona que realmente escribió ese texto. Entonces, si hay una persona saca un libro, es muy famoso que tiene que haber una segunda parte, tiene que escribirla al tiro, si no va a estar muy difícil. Ya, se da ese fenómeno también. El primero que todo, el escritor o escritora no se va a ver visto obligado a nada, puede hacer lo que quiera. Pero claramente, si por ejemplo una temporada sale después, mucho tiempo después que la primera, o por ejemplo si un libro, su segunda parte se publica mucho tiempo después del primero, se va a dar ese efecto, que finalmente el autor no es el mismo. Nunca va a ser el mismo, por las vivencias en las que está en ese momento. Es por eso que la gente después se queja como, ay, la segunda temporada es tan mala, es tan distinta. Bueno, piensen los directores, pobres directores que están viviendo. Tal vez si analizamos bien las circunstancias de producción de esa segunda temporada, claro que va a ser mala. O sea, ellos tienen que pensar como pensaban en ese momento. Es que eso siempre va a ser imposible. Pero ¿qué desafío vamos a tener nosotros finalmente como lectores, como personas que van a acceder a este tipo de cosas, o al arte en general? Buscar esas señales e intentar entender qué pasó ahí entre medio. Leer entre líneas. Ese es el desafío que vamos a tener como lectores y lectores. Y cuando nosotros escribamos algo, incluso trabajos para el colegio, también estamos dejando señales de lo que estamos viviendo en ese momento de nuestra vida. ¿Qué pasaría si yo trajera los trabajos de primero medio suyos, con esas introducciones que usted hacía, con esas conclusiones? ¿Qué pasaría si el profesor Esteban trajera los de segundo medio o los del año pasado? Bueno, del año pasado no estaría tan mal. Pero si me trae como primero medio, octavo, Ya, por eso es tan importante analizar el contexto. Y en el antes de la lectura es exactamente lo que usted puede hacer. Esto lo voy a borrar, imagino que lo tiene. ¿Sí? Ya, eso nos referíamos con contexto. Y el profesor Esteban, si bien no lo dijo así como específicamente esto, sí notoriamente les decía el autor, o la vida del autor, y analicemos al autor, y etc. A eso se refería, contexto de producción. Entonces, lo que ustedes dijeron cuando dije antes de la lectura está súper bien. Lo que estamos haciendo es, entonces, lo dijeron, contextualizar. Perdón lo feo de lo que está escrito. Dice contextualizar. En el antes de la lectura voy a contextualizar. Puedo investigar toda la información relacionada entonces a este autor que desconocemos, que no queremos entender por qué terminó escribiendo de esa forma, o si no, podemos revisar, que eso es lo que estaban diciendo sus compañeras, que es finalmente, cuando yo reviso, ver lo físico de ese texto. Si tiene dibujo. Claro, todo sin ni siquiera empezar a leer. Ver imágenes, ver el título, ver la cantidad de páginas, tamaño de la letra. Pero no es una cosa o la otra. ¿Cómo? ¿Es una cosa o la otra? La idea siempre es que usted lo complemente y haga ambas. Pero nuevamente, la persona que va a escoger la actividad es usted, no yo. Si usted quiere limitarse solamente a revisar toda la información que pilla sin leer en ese texto, y hacer el listado en su cuaderno, porque obviamente me tiene que mandar una foto para demostrar que lo hizo, para yo colocar esa nota por cumplimiento. Se puede quedar con eso si quiere, y no hacer nada más. Pero nuevamente, antes de la lectura, usted pone el límite.
de la investigación. Usted dígase a sí mismo o a sí misma, ¿esto me va a permitir entender mejor el texto? Y ahí usted dice, ¿sí o no? Si usted coloca solamente lo de Wikipedia y no le sirvió de nada saber que se llama el autor tanto y nacido en tal lugar, siga investigando entonces, porque esto es solamente en servicio suyo. El texto que estamos trabajando es un texto que va a perdurar. Vamos a hacer referencias de él constantemente. Así que lo que usted está haciendo ahora es recolectar información antes de tiempo. Y cuando hablemos de esto, usted va a tener como, claro, tengo apuntes de ese texto en tal página. ¿Se entiende? Estamos estudiando con anticipación. Ya. Respecto a lo de colocar presente, y para que ustedes sepan, cada uno escribe presente en la clase donde está el link. ¿Es la única forma de demostrar que usted está presente? ¿No en el chat? Ya. Así que en el antes usted tiene muchas opciones, con internet o no. En el durante. ¿En el durante de qué cosa? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Recién empecé a leer ese texto. ¿Puedo hacer un resumen si empecé recién a leer? Puedo ir tomando apuntes en el mismo libro y lo puedo rayar. Ya. Yo sé que eso está prohibido, nuevamente yo me hago cargo de eso si lo hace. Así que usted raya nada más. A mí me interesa que aprenda. Puede tomar, o si no, apuntes de la información más importante, y eso puede ser en una hoja aparte, en una servilleta, donde usted quiera. Me interesa solamente que me mande la foto. Imaginar cosas, es decir, detenerse entre medio del mismo texto y crear teorías de lo que puede pasar. Y eso también necesito que me mande un listado de las cosas que va registrando en su cuaderno y me manda la foto igual. Nuevamente, usted tiene que escoger solo 2 etapas y mandar una actividad. Si no le gusta ninguna de las que he dicho hasta ahora, porque no le llaman la atención, no se preocupe porque coloqué un listado más amplio en la publicación de Google Classroom. Y tal vez acá va a pillar algo que sí le gusta. Y si no es ninguna... Ya, y finalmente en el después. Y ahora sí, Verguño, ¿qué puede hacer en el después? Resumen. Un resumen. En el después voy a crear cosas con la información que ya tengo en mi cerebro. O con la información que ya registré en alguna parte porque también cumplí con el durante. ¿Ya? Entonces en el después puedo crear mapas conceptuales, hacer resúmenes. Puedo reescribir el final. En este caso en específico usted va a leer un texto de opinión. Así que puedo escribir también mi propia opinión. Y escribir eso brevemente y mandar una fotografía. Usted escoge lo que más le acomoda. Y si yo le estoy dando esa libertad, entonces es para que usted ordene sus propios tiempos. Si usted tiene mucho tiempo, hágalo al 100%. Si usted tiene poco tiempo, ordénese y haga solamente lo que sí se pueda permitir. Si tiene buen internet, ocupe internet. Si no tiene, tiene otras opciones. Pero yo no necesito peros acá. ¿Verdad? Esa es la decisión que toma usted, pues si yo no estoy en sus zapatos. Es que igual tenemos que hacer las cosas. Por ejemplo, si quería hacer el antes y el después, no podía hacer el después y el durante. Y qué bueno que lo notaron. Sí o sí, inconscientemente, porque esto es un proceso biológico, usted realmente está haciendo todo. Solamente que en este caso en específico, yo le pido que usted mande evidencias de solamente 2. Que se noten esas evidencias. Pero el proceso, todo lo van a hacer por igual. Porque usted me puede decir, no, pero yo no escogí el durante. Ya, pero va a estar leyendo igual. Igual se va a detener inconscientemente, igual va a pensar cosas mientras va leyendo. O sea, por ejemplo, si a alguien le gusta subrayar, mande una foto del libro subrayado y con eso va. El durante, porque si no dijimos durante, tenemos que ser igual, pero el otro podemos dejar a un lado y no sé. ¿El antes? A ver, espere, nuevamente porque su compañero no comprendió. Este es un proceso biológico que usted inconscientemente va a hacer igual. Entonces, aunque usted no escoge el antes, igual cerebralmente su vista se va a enfocar en el título, se va a enfocar en las imágenes. Eso es el antes. Pero si usted no quiere evidenciarlo, no hay problema. Eso voy. Así que esto lo van a hacer igual, inconscientemente su cerebro va a funcionar igual y lo van a hacer igual. Pero en evidencias necesito solamente 2 etapas. ¿Ya?
De hecho, en resumen, para que quede más claro, necesito que me mande fotos de solamente 2 etapas, nada más que eso. Ya, ¿alguna otra duda? No, esto tiene como máximo de aquí a mañana, yo creo, con lo breve que es el trabajo. Porque si usted se va a tomar una semana entera para hacer esto, oiga, ya, pues estamos en cuarto medio. No, estoy diciendo abiertamente. Claro, esas son alternativas de opciones y tal como sale escrito ahí, usted puede escoger una pura alternativa. Por ahí, por ejemplo, sale la alternativa B, subrayar, y usted solamente subraya en el durante y está listo, y manda una foto de eso. ¿Se dan cuenta que es así de fácil? Esto sí o sí le va a tomar unos... Sí o sí esto le va a tomar 30 minutos porque es simplemente leer el texto una pura vez. Así que, ¿qué les recomiendo? Con todo lo que les dije anteriormente, trabajen inmediatamente, porque si no de verdad se van a arrepentir. Estas son cosas súper fáciles, pero si esto se lo acumula con todas las demás asignaturas, ahí se arruina todo. ¿Ya? Ya, las personas que están a distancia, si tienen alguna duda, se comunican conmigo. Este video lo voy a subir con la explicación, así que no se preocupen, y si tienen mayores dudas, tampoco se preocupen porque toda la información está en la publicación de donde sacaron el link. Eso, nos vemos pronto. Adiós.